¿Podría el llanto silencioso de una mujer rechazada tener el poder de definir las fronteras de una nación siglos antes de que siquiera poseyera un pedazo de tierra? En la sofocante tienda de Jacob en Padán Aram, el aire estaba cargado no solo con el calor del día, sino con la angustia palpable de Lea, la esposa que vivía bajo la sombra despiadada de la preferencia de su esposo por Raquel. Ella no era ajena al dolor del parto, ya que había dado a luz a 5 hijos en los brazos de un hombre cuyo corazón siempre parecía distante, enfocado en otra dirección. Pero este momento era diferente. Había una urgencia final en sus ojos cansados, una última apuesta de un alma sedienta de validación. Mientras las contracciones anunciaban la llegada de otra vida, Lea no solo vio un bebé, vio una moneda de cambio, una esperanza tangible de que la soledad dentro de su matrimonio finalmente terminaría. El llanto del niño que rompió el silencio de la tienda no fue simplemente el sonido de un nacimiento, sino el eco de un profundo deseo humano de ser visto, amado y honrado. La dinámica dentro de esa familia no era un secreto para nadie en el campamento. Los sirvientes la veían, los niños la sentían, y Lea soportaba el peso diario del rechazo. Sabía que, a los ojos de Jacob, ella era la madre de sus hijos, pero Raquel conservaba su afecto, y esa distinción era más profunda que cualquier cuchillo. Con cada hijo anterior, Rubén, Simeón, Leví, había renovado sus esperanzas, solo para ver regresar la rutina de la indiferencia poco después. Pero ahora, con su 6º hijo en brazos, algo había cambiado en su interior. No era solo resignación, sino una férrea determinación de cambiar su realidad a través de ese niño. Miró al niño, pequeño y frágil, y proyectó sobre él una inmensa responsabilidad: ser el vínculo inquebrantable que uniría a Jacob a su tienda. La atmósfera espiritual en ese momento era densa, pues Dios escuchaba no solo la oración de una matriarca, sino el susurro de un futuro que ella misma no comprendía del todo. Fue entonces cuando pronunció el nombre que definiría no solo la vida del niño, sino el destino de miles de sus descendientes: Zabulón. La elección no fue casual ni puramente estética. La raíz de la palabra hebrea tenía el peso de morada y honra, un generoso regalo otorgado a quien se desea complacer. Al declarar, «Ahora mi esposo morará conmigo», Lea profetizaba desde su necesidad, intentando forzar al destino a ser benévolo con ella mediante la etimología. Creía que con 6 hijos, la balanza doméstica finalmente se inclinaría a su favor, garantizándole el prestigio de esposa principal y la compañía constante de Jacob. Sin embargo, sin saberlo, no se refería simplemente a la disposición de las camas en sus tiendas. El Espíritu de Dios tomaba esas palabras de dolor y las transformaba en un decreto territorial. La morada que anhelaba emocionalmente se convertiría, siglos después, en una residencia física estratégica y próspera para la tribu que llevaría ese nombre. Habían pasado muchos años y el paisaje había cambiado drásticamente de las colinas de Canaán a la opresiva grandeza de Egipto, donde la familia residía ya no como nómadas libres, sino como huéspedes en una tierra extranjera. Jacob, ya anciano, con los ojos oscurecidos por la edad, pero con una visión espiritual más aguda que nunca, se preparó para su acto final. Convocó a sus 12 hijos en torno a su lecho de muerte, un momento solemne donde la autoridad patriarcal se encontró con la revelación divina. Zabulón, ya adulto, estaba entre ellos, aún con el nombre que su madre le había dado en un momento de súplica. Él, que había crecido escuchando la esperanza de su madre de morar con su padre, ahora esperaba saber cuál sería su lugar definitivo en la historia de esa familia.
No había tierra que repartir en ese momento, pues eran extranjeros en Egipto, lo que convertía las palabras de Jacob no en un testamento de posesiones materiales, sino en una distribución de destinos proféticos irrevocables. El turno de Zabulón. Jacob no habló del dolor de Lea ni de sus disputas matrimoniales pasadas. Miró a lo lejos, a un tiempo y una geografía que ninguno de los dos había visto jamás. Zabulón habitará junto al mar, declaró el anciano patriarca con una firmeza que desafiaba la lógica de aquella habitación egipcia. Continuó describiendo un futuro en el que ese hijo sería puerto para naves y sus fronteras se extenderían hasta Sidón, una lejana ciudad comercial fenicia. La profecía desconcertaba a la mente natural. ¿Cómo podría un pueblo de pastores que vivía actualmente en el interior de Egipto convertirse en una potencia marítima? Jacob le estaba asignando a Zabulón una vocación económica y una posición geográfica que parecían imposibles. Extrajo la morada del contexto emocional de Lea y la situó en el contexto geopolítico de Dios, transformando el deseo de estar juntos en una promesa de estar conectados con las naciones del otro lado del mar. Esa bendición final selló el destino de la tribu de una manera que Zabulón nunca podría haber imaginado al crecer en las tiendas de su padre. Mientras sus hermanos recibieron bendiciones de fuerza, liderazgo o ferocidad, Zabulón recibió la promesa de apertura y comercio, de ser una puerta de entrada y salida del mundo. La ironía divina era palpable. El hijo nacido del intento de una mujer de encerrar a su esposo en su tienda estaba destinado a abrir las fronteras de Israel al vasto océano. La profecía de Jacob estableció que el honor de Zabulón no provendría de disputas internas por afecto, sino de su capacidad de mirar hacia afuera, al horizonte. Allí, en su lecho de muerte, la semilla plantada en el dolor de Lea germinó en una promesa de prosperidad, demostrando que Dios puede redirigir las intenciones humanas para cumplir propósitos soberanos que trascienden generaciones, preparando a un pueblo que, mucho después, extraería tesoros de la arena y el mar. Los siglos se disiparon como la niebla matutina, transformando a aquella familia de 70 almas en una nación numerosa, forjada en el horno de la esclavitud egipcia y refinada por la crudeza del desierto. Ahora, acampados en las llanuras de Moab, a orillas del río Jordán, los descendientes de Zabulón ya no eran simplemente los hijos de un hombre, sino una poderosa tribu lista para reclamar su herencia. Moisés, el gran libertador, se encontraba al final de su viaje terrenal. Sus ojos, aunque no se habían apagado, veían acercarse la eternidad. Antes de ascender al monte Nebo para morir, reunió a las tribus para una bendición final, un momento de transferencia espiritual que evocaba la solemnidad del lecho de muerte de Jacob. El ambiente era de absoluta reverencia, pues todos sabían que esas palabras no eran meros deseos de felicidad, sino decretos divinos que moldearían la supervivencia y el propósito de cada clan en la tierra que estaban a punto de invadir. Cuando Moisés dirigió su atención a la tribu de Zabulón, no solo repitió la profecía de Jacob, sino que la amplió con detalles reveladores sobre la naturaleza de su futura prosperidad. Con la voz atronadora de quien conversa cara a cara con Dios, declaró: «Alégrate, Zabulón, en tu salida». La bendición continuó, prometiendo que sacarían abundancia de los mares y tesoros escondidos en la arena. Moisés estaba revelando un secreto geológico y económico. La riqueza de esta tribu no provendría únicamente de la agricultura tradicional, sino de recursos ocultos y del comercio marítimo. Había una promesa de descubrimiento e innovación, lo que sugería que Zabulón tendría la capacidad única de ver valor donde otros solo veían arena y agua, utilizando el mar no como una barrera,
sino como un vasto campo de cosecha para sustentar a sus hermanos. Sin embargo, la bendición de Moisés contenía una cláusula espiritual que elevaba el llamado de Zabulón mucho más allá del mero mercantilismo o la acumulación de riquezas. Profetizó que llamarían a los pueblos al monte para ofrecer sacrificios de justicia. Aquí residía la clave del destino de la tribu. Su posición estratégica y su éxito comercial no eran fines en sí mismos, sino medios para un propósito evangelizador primitivo. Al interactuar con naciones extranjeras a través del comercio y las rutas marítimas, los zabulonitas debían actuar como imanes espirituales, atrayendo a los gentiles al Dios de Israel. El honor que tanto anhelaba Lea al Tun nombrar a su hijo se manifestaba ahora de manera sublime. Serían honrados no solo por poseer riquezas, sino por ser el puente que conectaba al mundo pagano con la santidad de la adoración en el monte del Señor, financiando y facilitando la verdadera adoración. Con la muerte de Moisés, el liderazgo recayó en Josué, un guerrero pragmático cuya misión era convertir las promesas espirituales en realidad territorial. La conquista de Canaán fue ardua y sangrienta, una campaña de años que puso a prueba la fe y la espada de cada tribu. Cuando la tierra fue finalmente sometida y llegó el momento de echar suertes para la división de territorios en Silo, la tensión era palpable. Cada tribu esperaba una herencia que garantizara su supervivencia, y para Zabulón había llegado el momento de la verdad. El sorteo, guiado por la mano invisible de la providencia, les asignó una región en el norte, en la fértil y estratégica Galilea. A primera vista parecía un territorio interior, pero una mirada más cercana reveló la absoluta precisión del cumplimiento de las antiguas profecías pronunciadas por Jacob y Moisés. El territorio de Zabulón estaba divinamente posicionado como un corredor vital entre las aguas. Aunque no tocaba directamente toda la costa, su influencia dominaba el paso entre el mar de Galilea al este y el mar Mediterráneo al oeste. Controlaban el corazón de la Vía Maris, la ruta comercial más importante del mundo antiguo, por la que debían pasar las caravanas de Egipto, Mesopotamia y Fenicia. Sus fértiles valles servían no solo para la siembra, sino también como caminos naturales que facilitaban el flujo de bienes y cosechas. Dios había colocado a Zabulón precisamente en la encrucijada de las civilizaciones, cumpliendo la palabra de que serían un puerto y una salida. No necesitaban vivir dentro del agua para beneficiarse del mar. Controlaban el acceso a él, convirtiéndose en los guardianes de los caminos que conectaban los imperios de la época. Allí, en las verdes laderas de la Baja Galilea, la tribu comenzó a comprender la profundidad de su nombre. La morada de Zabulón se convirtió en un centro cosmopolita dentro de Israel, un lugar donde el aislamiento no era una opción. La profecía de Jacob sobre las fronteras que se extenderían hasta Sidón cobró sentido práctico, ya que la economía de Zabulón se entrelazó íntimamente con la de los fenicios de Sidón y Tiro, absorbiendo las técnicas de navegación, la artesanía y el comercio. La riqueza comenzó a fluir como se predijo, pero con ella llegó el desafío constante de mantener la identidad espiritual en medio de tanto contacto con extranjeros. La tierra que recibieron fue un regalo magnífico, pero también una prueba constante. ¿Serían capaces de influir en las naciones que pasaran por sus caminos o serían corrompidos por ellas? La historia de la tribu apenas comenzaba a escribirse en las piedras y valles de esa herencia. Sin embargo, la prosperidad material suele preceder a la apatía espiritual, e Israel se sumió en un oscuro ciclo de rebelión durante la era de los jueces. Las rutas comerciales que controlaba Zabulón
antaño fuentes de riqueza, se convirtieron en senderos de terror bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, y su cruel comandante, Sísara. Durante 20 años, los carros de hierro del enemigo patrullaron los valles, sofocando la vida económica y religiosa de las tribus del norte. El pueblo gemía bajo un yugo de hierro, y el honor del nombre de Zabulón parecía sepultado bajo el polvo de la humillación y el miedo. Fue en este escenario de desesperación que la voz de una mujer, la profetisa Débora, rompió el silencio de la cobardía nacional, convocando a la nación a una batalla que parecía suicida contra la superioridad tecnológica de los cananeos. El llamado resonó en todas las tribus, pero la respuesta reveló el verdadero carácter de cada clan. Era hora de demostrar si Zabulón amaba más sus ganancias que a su Dios. La respuesta de Zabulón al llamado a la guerra marcó un hito en la historia moral de la tribu. Mientras otras tribus costeras o adineradas dudaban, prefiriendo la seguridad de sus puertos y rebaños, con Rubén luchando contra la indecisión y Dan permaneciendo en sus barcos, Zabulón abandonó su mercancía y tomó las armas. No solo enviaron un contingente simbólico, el pueblo se ofreció como voluntario, ascendiendo al monte Tabor para apoyar a Barak. Había algo visceral en esta decisión. Comprendieron que la bendición de 1970, extraer tesoros, era inútil si se perdía la libertad de adorar a Dios. La tribu, profetizada como tribu comerciante, demostró poseer un espíritu guerrero latente, dispuesta a sacrificar la estabilidad económica inmediata en aras del pacto eterno con el Señor, desafiando la lógica de la autopreservación que paralizaba a sus hermanos. Valle de Sison fue brutal y decisivo, y la conducta de Zabulón quedó inmortalizada en el cántico de victoria de Débora. Las Escrituras registran un elogio singular y escalofriante. Zabulón era el pueblo que arriesgó su vida por la muerte en las alturas del campo. La frase original sugiere un desprecio total por su propia seguridad, una rendición absoluta donde la vida no se consideraba valiosa frente al deber. Lucharon con una ferocidad que sorprendió tanto a aliados como a enemigos, utilizando su conocimiento del terreno, sus propias tierras, como ventaja táctica. Ese día demostró que la profecía de Jacob sobre la morada y el honor también incluía el honor de la valentía. Zabulón no era simplemente una tribu de comerciantes pragmáticos, sino de héroes dispuestos a sangrar para que la luz de Israel no se extinguiera bajo la sombra de los carros de hierro. Transcurrieron generaciones de inestabilidad hasta que el clamor por un rey unificó a las tribus fragmentadas, llevando a la nación a un nuevo capítulo en su historia, la monarquía. Saúl había caído y el reino estaba hecho trizas, dividido y vulnerable. Cuando David, el pastor de Belén, ungido por Dios, se preparó para asumir el trono en Hebrón, la lealtad de las tribus se puso a prueba una vez más. Ya no se trataba de luchar contra un invasor extranjero, sino de discernir la voluntad de Dios en la política interna de Israel. Zabulón, ahora una tribu madura y numerosa, comprendió los tiempos y las épocas. Vieron en David no solo a un líder político, sino al elegido del Señor, y decidieron movilizar sus fuerzas no para una escaramuza, sino para una coronación que establecería el reino de Dios en la tierra. La contribución de Zabulón al ejército de David fue asombrosa, superando la de muchas tribus más grandes y tradicionales. Los registros históricos de las crónicas relatan que enviaron 50.000 guerreros a Hebrón, la tropa más numerosa entre las tribus occidentales. Pero no fue solo el número lo que impresionó, sino la calidad y la disciplina de estos hombres. Se les describió como expertos en guerra, capaces de manejar todas las armas de combate y saber mantener la formación. Zabulón había transformado su población,
utilizando la riqueza generada por el comercio para equipar y entrenar a un ejército de élite. No eran una milicia improvisada de campesinos, sino una fuerza profesional, organizada y letal, que brindó a David la estabilidad militar necesaria para unificar una nación fracturada. Sin embargo, la mayor riqueza que Zabulón ofreció a David no residía en sus lanzas ni escudos, sino en la integridad de su carácter colectivo. El texto bíblico hace una profunda observación sobre estos guerreros. Sirvieron sin doblez de corazón, o en hebreo, sin un solo corazón. Esto significaba que no había duplicidad, segundas intenciones ni lealtades divididas entre ellos. En una época de traiciones políticas y oportunismo, Zabulón ofreció a David una lealtad pura, indivisa y transparente. La tribu nacida del dolor de Lea, una mujer que sufría la falta de un amor exclusivo, se convirtió en la tribu que ofreció amor y lealtad exclusivos al rey de Israel. El honor profetizado al nacer Zabulón alcanzó entonces su cúspide política y moral. Eran el pilar confiable sobre el que el trono de David podía descansar con seguridad. Pero la historia humana es cíclica y propensa a la decadencia. La gloria del Reino Unido se desmoronó y las tribus del norte se hundieron en una espiral de idolatría que selló su destino temporal. La tierra de Zabulón, antaño alabada por su valentía y fidelidad, se convirtió en la puerta de entrada para la invasión asiria, la primera en sentir el peso de las botas extranjeras y la crueldad del exilio. La región que debería haber sido un faro de justicia se convirtió en la Galilea de los gentiles, una tierra de oscuridad espiritual, mestizaje cultural y desprecio religioso por parte de la élite pura de Jerusalén. Aquellos valles fértiles que Jacob profetizó como remansos de bendición, ahora parecían cementerios de esperanza, envueltos en una sombra de muerte que perduraría por siglos. El honor del nombre parecía perdido, y la morada que Lea deseaba se había convertido en un punto de tránsito para ejércitos paganos, una tierra marginada y olvidada por las promesas visibles del pacto. Sin embargo, fue precisamente en lo más profundo de esta humillación geográfica que Dios alzó la voz del profeta Isaías para pronunciar una de las promesas más audaces del Antiguo Testamento. Unos 700 años antes del acontecimiento, mientras la sombra asiria cubría el norte, Isaías miró a través del tiempo y declaró que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí no permanecerían en tinieblas para siempre. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, profetizó, marcando esas coordenadas específicas en el mapa de la redención divina. Dios anunciaba que el lugar de la primera derrota sería el escenario de la victoria final. La región más despreciada, considerada impura y rústica por los religiosos del sur, fue elegida soberanamente para ser la cuna de la luz del mundo. La profecía garantizaba que la humillación del pasado sería reemplazada por una futura glorificación que ni Jacob ni Moisés pudieron vislumbrar plenamente. El silencio profético duró 400 años, hasta que el llanto de un bebé rompió la quietud de una noche cualquiera, no en un palacio, sino en las humildes colinas de Galilea. Jesús, el Hijo de Dios, creció en Nazaret, un pueblo enclavado en el corazón del territorio histórico de Zabulón. Durante 30 años, el Creador mismo caminó sobre la tierra dada al hijo de Lea, respiró el aire de esa herencia y trabajó con sus manos en aquellas tierras. La morada, Zabulón, finalmente alcanzó su significado trascendente. Dios no solo visitaba a su pueblo, moraba allí.
La ironía divina era perfecta. Los escribas y fariseos buscaban al Mesías en los salones de mármol de Jerusalén, pero él estaba escondido en los tesoros de la arena de Galilea, viviendo anónimamente entre la gente común, santificando con su presencia diaria la tierra que el mundo religioso había desechado como inútil. Cuando llegó el momento de su ministerio público, Jesús no fue a la capital religiosa para establecer su sede. Descendió de Nazaret a Capernaum, cumpliendo al pie de la letra la antigua geografía profética. El evangelista Mateo señala que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, citando explícitamente la tierra de Zabulón. Allí, a orillas del mar de Galilea, comenzó a brillar la gran luz. Fue en estas orillas donde llamó a sus discípulos, hombres rudos, que conocían el mar y la arena, transformando a los pescadores en pescadores de hombres. La abundancia del mar que Moisés predijo siglos antes no se refería solo a la pesca o al comercio marítimo, sino a la multitud de almas que serían atraídas al reino de Dios a través de la predicación que emanaba de esas orillas. La región se convirtió en el epicentro de una revolución espiritual sin precedentes. Donde antes había sombra de muerte, ahora los ciegos veían, los cojos andaban y los muertos resucitaban. La Vía Maris, la ruta comercial internacional que pasaba por Zabulón, se convirtió en el camino por el cual la fama de Jesús se extendió a Siria y más allá del Jordán. La tribu que estaba destinada a ser una salida y un puerto, ahora exportaba el bien más valioso del universo, el Evangelio de la Gracia. Las naciones gentiles, que durante siglos habían pasado por allí solo en busca de comercio o conquista, ahora encontraron sanación y la palabra de vida. La vocación misionera de Zabulón, de llamar a los pueblos al monte, se cumplía en la persona de Cristo, quien atrajo multitudes a los montes de Galilea para enseñarles la justicia del reino, muy superior a la justicia de los escribas. La presencia de Jesús allí dio un nuevo sentido a todo el dolor de Lea. Milenios atrás, una mujer lloró por no ser amada y llamó a su hijo Honor, con la esperanza de comprar el afecto de un hombre imperfecto. Ahora, el hombre perfecto, el esposo de la iglesia, honraba esa tierra con su morada, ofreciendo un amor que no dependía de negociaciones ni méritos. Zabulón, el sexto hijo, el que no tenía prominencia en la primogenitura, recibió el privilegio que Judá, la tribu real, no tuvo, el de ser el hogar diario del Mesías. En Jerusalén, Jesús fue juzgado y asesinado, pero fue en Zabulón donde fue acogido, donde realizó la mayoría de sus milagros y donde reveló la gloria del Padre. El rechazo de Lea fue la semilla que, por gracia soberana, floreció en la suprema aceptación de Dios, eligiendo a los despreciados para confundir a los fuertes. Al mirar atrás a través de los siglos, el plan maestro de Dios se despliega con asombrosa claridad, conectando puntos que parecían inconexos a la vista humana. La profecía de Jacob sobre las naves y la de Moisés sobre los tesoros escondidos en la arena no eran simplemente económicas, eran parábolas geográficas sobre el Evangelio. El verdadero tesoro escondido que albergaba la tierra de Zabulón no era vidrio ni púrpura, sino el reino de los cielos predicado por Cristo en sus laderas. Las naves que partirían de sus puertos no solo llevarían especias al Mediterráneo, sino que también transportarían a los apóstoles, la mayoría galileos de esa región, que llevarían el mensaje de la cruz a Roma, Grecia y los confines de la tierra. La infraestructura comercial que desarrolló la tribu se convirtió en la infraestructura misionera de la iglesia primitiva, demostrando que Dios prepara el entorno natural para soportar el peso de su gloria sobrenatural.
La historia de Zabulón es la reivindicación definitiva de Lea, la madre rechazada que solo anhelaba ser amada. Su clamor de «Ahora mi esposo morará conmigo» resonó a través del tiempo y encontró respuesta no en Jacob, sino en Jesús. La palabra Zabulón, que significa morada, se convirtió en la profecía de Emanuel, Dios con nosotros. Dios eligió el linaje del dolor y el territorio de la oscuridad para morar entre los hombres. Aquella mujer que se sentía secundaria y olvidada dentro de su propia tienda, fue la madre de la tribu que acogería al Hijo de Dios. Esto nos enseña una lección terrible y maravillosa sobre la soberanía divina. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Y lo que llamamos rechazo o fracaso puede ser en realidad la preparación del terreno para la mayor de todas las bendiciones, reservada para el momento oportuno. Aún más impresionante es la consistencia del carácter espiritual forjado en esta tribu a lo largo de los siglos. Ese corazón inquebrantable que los guerreros de Zabulón mostraron hacia David era la misma lealtad ferviente que Jesús encontró en sus discípulos galileos. Mientras la élite religiosa de Judea debatía teología y conspiraba, los hombres de la tierra de Zabulón, como Pedro, Santiago y Juan, dejaron sus redes y entregaron sus vidas sin reservas. La valentía suicida demostrada en los días de los jueces contra Sísara reapareció en el coraje de los mártires que salieron de Galilea para enfrentarse al Imperio Romano, no con espadas, sino con el testimonio de la verdad. El ADN espiritual de la tribu, marcado por el coraje y la fidelidad, fue preservado por Dios para sostener el inicio del cristianismo. La profecía de Moisés de que llamarían a las naciones al monte encontró su cumplimiento literal y escatológico en el ministerio de Jesús. Fue en un monte de esas tierras donde pronunció el Sermón del Monte, redefiniendo la justicia para la humanidad. Fue en un monte de esa región donde se transfiguró, revelando su gloria divina. Y fue en un monte de Galilea donde, tras la resurrección, impartió la gran comisión, ordenando a sus seguidores a ser discípulos de todas las naciones. Zabulón se convirtió, de hecho, en el escenario desde el que se lanzó la invitación de salvación a todo el mundo. La tierra que servía de paso a los comerciantes se convirtió en el punto de partida hacia la eternidad, cumpliendo su vocación de ser un puente entre el Dios de Israel y el mundo gentil que vivía en tinieblas. Por lo tanto, al contemplar la trayectoria de Zabulón, nos enfrentamos al misterio insondable de la elección divina. Dios eligió lo despreciable a los ojos del mundo: una esposa no amada, un hijo sin derecho de primogenitura, una tierra considerada impura y marginal, para manifestar la plenitud de su luz. No fue en Jerusalén, con su pompa y rituales, donde la luz brilló con mayor intensidad, sino en la Galilea de los gentiles. Esto destruye cualquier presunción humana de mérito o estatus. La gloria de Zabulón no provino de su fuerza militar ni de su riqueza comercial, sino de la sencilla y humilde disposición a ser el lugar donde Dios deseaba posar sus pies. El verdadero honor, como intuyó Lea en su dolor, no se conquista por la fuerza, sino que se recibe como don de la gracia soberana. La historia termina, pero la reflexión permanece como un sello en nuestros corazones. El Dios de Zabulón es el Señor de la historia, quien escribe el final desde el principio. Él escucha el clamor en la tienda y lo responde con la redención del mundo. Si Él pudo transformar la angustia de una mujer y la geografía de una tribu en una cuna para el Mesías, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas hoy? Ante tal soberanía, solo nos queda el temor reverente y la adoración, reconociendo que nuestros caminos no son los suyos y que donde abunda nuestra debilidad o rechazo, allí abunda su gracia, transformando tierras de sombra en remansos de luz eterna.
Zabulón es prueba viviente de que Dios mora donde es bienvenido y honra a quienes, contra toda esperanza, esperan en Él.